Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y a continuación trabajaremos los ejercicios de cívica de la semana 2 del ciclo 2017-2. 1. La primera pregunta es un artículo de la Constitución del Perú que nos va a situar dentro de documentos internacionales. Tenemos ahí entonces el artículo número 1 de la Constitución, conforme a la norma de derecho consuetudinario internacional, que sirve de modelo para medir la conducta de los estados, establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ideal común por el que todos los pueblos y naciones del mundo deben esforzarse. Del texto se infiere que la norma internacional que adopta y se relaciona directamente con dicho artículo es convención, declaración, convenio, protocolo y convención. Entonces, hasta allí, los artículos que nos muestran, o mejor dicho, las alternativas, tienen que ver con documentos. Entonces, como que se nos puede complicar un poquito, pero vamos a tratar de situarnos las palabras claves que nos pueden llevar a la respuesta. Primero que ese artículo número 1 está en la Constitución Política del Perú, que es la máxima norma o ley, está sobre todo tipo de ley que venga del Congreso, está en la Constitución Política del Perú. Para colocar un artículo que es base de un documento, significa que ese documento tiene que tener un nivel macro aceptado por casi la mayoría de los países, por no decir todos los países. Y aquí hablan derecho consuetudinario. Consuetudinario es que nace también de las prácticas sociales que el pueblo ha aceptado y que son necesarias para poder lograr el desarrollo de la comunidad. Internacional significa que casi todos lo toman en cuenta, no es lo mismo mundial que internacional. Mundial significa que son todos exclusivamente e internacional la mayoría. Pero aquí estamos hablando de muchos países. Luego tenemos defensa de la persona humana y respeto a su dignidad. Eso tiene que ver con derechos humanos. Los derechos humanos, su nombre lo dice, protege a la persona, que la separa del concepto de individuo, ¿no? Que puede ser cualquier miembro que no está apegado a las normas o que no vive en comunidad, o también individuo se lo utiliza a cualquier elemento de algún conjunto, sin necesidad de que sea un ser humano. Y es un ideal común de todos los pueblos. Pues ahora sí, ya tenemos datos importantes. Está en la Constitución, lo tienen muchos países, protege derechos humanos y es aceptado por todos. Convención Interamericana de Derechos Internacionales. Interamericana no nos dice que son los países de América. Entonces, no puede ser. Tenemos por aquí Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. No habla exactamente solo de discriminación, habla de cualquier problema que tenga una persona. Entonces ya eliminamos la A y la E. Convenio para la protección de las libertades fundamentales. No solamente son libertades las que se protegen, también habla de la igualdad, porque es el respeto a la dignidad de la persona, entonces no podría ser. Y además no nos induce a que todos lo han aceptado. Y nos quedan dos. Protocolo facultativo del Pacto Internacional, acá tiene la palabra internacional, y Declaración Universal, suena a que lo han aceptado muchos países. Pero la D dice, de derechos civiles y políticos, y no nos habla ahí de la persona votando, de la persona postulando, ni de la agresión, nos habla en general de toda la persona. ¿Y cuál es el documento que protege todos los derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, letra B, que es la respuesta. Además, que es la única con el rango de importancia que también se toma en cuenta dentro de nuestra Constitución para de ahí sacar los artículos. 2. Tenemos aquí ahora un enunciado en referencia a los organismos que protegen nuestros derechos humanos. Sabíamos que cuando en el Perú se agotaban todas las fórmulas de protección de nuestros derechos, nos quedaban todavía instancias del ámbito interamericano o internacional que podían protegerlas. Entonces vamos a leer el enunciado y situarnos en qué organismo debemos o a qué organismo debemos acudir. En las instalaciones del Servicio de Inteligencia y Control de Aduanas de un Estado miembro de la OEA murieron 10 personas migrantes detenidas bajo su custodia. Ante esto, un organismo internacional emitió una nota de prensa donde expresaba lo siguiente. Este organismo hace un llamado a las autoridades para recordarles que son responsables de prevenir violaciones a los derechos humanos.
entre los que destaca la obligación de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Del texto se infiere que dentro de sus funciones la nota de prensa fue redactada por la... Entonces vamos a situarnos cuáles son los organismos que existen. Existen dos tipos de cortes. Las cortes que protegen derechos humanos y existen las cortes que resuelven problemas de límites o relaciones que existen entre países. Esta corte que resuelve conflictos de países es independiente del continente en el que se encuentra. En otras palabras, todos los continentes acuden a ella, siempre y cuando sean miembros de la llamada Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU. ¿Esta corte cómo se llama? Corte Internacional de Justicia. Como se encuentra en Holanda, en La Haya, todos la llaman Corte Internacional de La Haya, pero es Corte Internacional de Justicia. Las Cortes de Derechos Humanos sí son relacionadas al continente, no es independiente de donde se encuentra. Entonces tenemos Cortes de Derechos Humanos de América, de Europa, de África, etc. Entonces vamos a encontrar nosotros allí Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos. Y en América nosotros le llamamos Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual que lo que sucede en La Haya, le dicen La Haya porque se encuentra allí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en San José de Costa Rica, por eso que todos le llaman Corte de San José. A las cortes asisten personas jurídicas. En otras palabras, una persona natural, o sea, en nombre de una persona no se puede ir a ninguna corte. Obviamente que a las jurídicas no vamos a asistir nosotros, pues son países, pero en la Corte de Derechos Humanos, el problema de derechos humanos tiene que ver con personas. Entonces, ¿cómo yo puedo ir a la Corte? Existe un organismo en el caso de América llamado Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra en Washington. Esta comisión tiene dos funciones. Función número 1 tiene que ver con la Corte. Esta Corte, así como eran miembros de la ONU, estos son miembros en el caso de la Interamericana de la OEA. Como van personas jurídicas, tienen la función de llevar denuncias o hacer las denuncias a la Corte de San José o Corte Interamericana. Y la segunda, esta comisión no siempre va a estar llevando denuncias, solamente se va a crear para eso, si no hubiera un despacho. Tiene la función de promover los derechos humanos. Entonces, nos situamos. Estado miembro de la OEA, entonces no puede ser Corte de la Haya. Internacional de Refugiados, tampoco, dice internacional. De las Naciones Unidas, tampoco. Tenemos aquí Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice Interamericana, y dice Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué está haciendo esta institución? ¿Está dando un veredicto? ¿Está resolviendo un caso? No, simplemente está haciendo una nota de prensa que significa promover derechos humanos. Por lo tanto, sería la letra C, que es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. El caso siguiente tiene que ver con las garantías constitucionales. Estas garantías se llaman así porque efectivamente se encuentran ¿en dónde? En nuestra Constitución. Pero no son garantías que protegen a la persona, como por ejemplo cuando uno va a la policía y dice me están acosando, necesito ayuda, estas no. Son garantías que van a ayudarnos a proteger derechos humanos que hayan pasado ya por un juicio o que todavía no pasen por un juicio. Esas garantías son 6.
habeas corpus, que en realidad su nombre exacto es acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Las 5 primeras se piden en el Poder Judicial, mientras que la última se pide en el Tribunal Constitucional. Pero cuando en el Poder Judicial no nos hacen caso, en segunda instancia y en última instancia en realidad pasamos al Tribunal Constitucional, es decir, habeas corpus, primera y segunda instancia Poder Judicial, última instancia Tribunal. Pero la acción popular no pasa, se resuelve en el mismo Poder Judicial porque lo resuelve como última instancia la Corte Suprema. Ahora, vamos a analizar qué es lo que compete cada una de estas garantías. Habeas data es cuando nos niegan información, que obviamente por constitución nos es competente, o cuando muestran información privada, puede ser de buen contenido o de contenido negativo, pero que nosotros no hemos autorizado. La acción de inconstitucionalidad es cuando la ley, que puede ser la misma Constitución, un decreto de urgencia, un decreto de ley, una resolución del Congreso, todo lo que tenga que ver con el Congreso, las ordenanzas municipales y las normas con carácter de ley de los gobiernos regionales, que transgrede los derechos humanos. Popular es cuando no es una ley, es decir, es una norma. Las normas o dicen ese nombre o tienen el nombre de resolución mientras no sean del Congreso. Y nos queda acción de amparo y habeas corpus. Habeas corpus es cuando tiene que ver un proceso de detención, o sea, nos han detenido sin orden del juez, nos dejan incomunicados más tiempo de lo normal o ejercen violencia física. Y acción de amparo cuando el problema es colectivo. Generalmente en problemas sociales, económicos, culturales, también la discriminación, entre otros procesos que no tengan que ver con detenciones o agravios físicos. Entonces, según el caso que vamos a leer a continuación, vamos a relacionarlo con una garantía. Sofía es una vecina del distrito de La Victoria y presidenta de la Junta Vecinal que, preocupada por la calidad de la leche que se viene entregando dentro del programa social, ha solicitado reiteradamente por escrito al señor alcalde una copia de los contratos firmados con los concesionarios y facturas de la compra de dicho producto. Habiendo agotado las instancias administrativas, Sofía puede interponer un mecanismo judicial que garantice lo solicitado. No ha habido detención ni agravio físico, no es habeas corpus, no ha habido un problema colectivo, aunque en realidad eso se distribuye, la leche se distribuye en los colegios, en las personas, pero ese no es el centro, lo que ella quiere es el documento. No, la autoridad no ha infringido ninguna ley, porque todavía no se sabe en realidad si los contratos están bien hechos. No hay una norma que transgreda los derechos humanos, no hay una ley que transgreda los derechos humanos. Lo que no se está dando es información, se está negando la información que por derecho le compete a la señora. Por lo tanto, estamos aquí frente a una acción de habeas data. 4. Marcos es un docente ayacuchano que fue capturado e incomunicado por 72 horas por la Policía Nacional durante una marcha pacífica, razón por la que sus parientes recurrieron al Poder Judicial para interponer una acción de... Ya hemos revisado un poco las acciones, ¿no? No se le ha negado ninguna información, la autoridad no está renuente a ejecutar lo dado por el juez, en realidad ni siquiera lo pusieron a proceso judicial, solamente están incomunicado y capturado. No hay una ley que transgreda, no ha sido algo colectivo, entonces tiene que ver con detención, marcamos nosotros habeas corpus. Pero, para ampliar un poco y recordar habeas corpus, ¿con qué tiene relación? Sabemos entonces que se relaciona con el daño físico, integridad física y también con la llamada seguridad personal. ¿Qué dice la seguridad personal? En primer lugar,
Nadie puede ser detenido sin presentar, ¿qué cosa? Orden del juez. Nadie puede ser incomunicado. No puede ser detenido más de 24 horas, salvo que estés en un centro poblado alejado o tengas alguna dificultad que ha sido expresada de manera escrita hacia el juez. Pero en realidad la ley dice bien claro, solamente tienen que detenerte 24 horas. Porque si pasase más y tienen algún documento con que mostrarle el porqué, igual va a haber un proceso judicial en el cual tú te puedes defender porque han pasado las 24 horas. Y aquel lo habían detenido a él 72 horas todavía. 4, tienes derecho a un abogado. 5, no hay prisión por deudas. No a los vacíos legales. No por un vacío legal van a ponerte preso. Tenemos también que en caso de encontrarte con flagrante delito se puede ejercer, que no es en realidad una ley, pero se puede ejercer el famoso arresto ciudadano. O sea, no es plano constitucional, me refiero, ¿no? Este arresto ciudadano significa que cualquier persona que te encuentre en flagrante delito va a poder tomarte capturado, pero va a tener que inmediatamente llevarte a la comisaría. Y todo esto ha sido violentado ¿por quién? Por la Policía Nacional, porque esta persona ha sido incomunicada y capturada por más de 72 horas. Así todo hubiera estado en orden, igual el tiempo en el que se capturó es mayor, por lo tal se procede a la acción de habeas corpus, la letra B. Bueno, jóvenes, hemos dado por culminado el curso de Cívica, nos vemos en la siguiente clase.